Les voy a rogar, hermanos, que abramos la palabra del Señor y lo hagamos en el libro de los Jueces. Libro de los Jueces, capítulo número 13, vamos a leer. Gloria a Dios. Libro de los Jueces, capítulo 13 y el versículo 1. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Los hijos de Jehová, de Israel, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Mire, hermano, esta pareja que encontramos aquí en los Jueces, que nos habla que el hombre se llamaba hermanos Manoa y que era de la tribu de Dan. Este Manoa y su mujer no habían podido tener hijos. Era una mujer estéril, una mujer, hermanos, que no había tenido esa bendición de poder dar a luz. Y hermano, dice en el versículo número 2 que su esposa, y ahí aparece una palabra que a nosotros nos parece un poquito como rara, porque dice que el ángel de Jehová, dice, se le aparece a esta mujer y le dice: he aquí, tú eres estéril. Y luego dice: y nunca has tenido hijos. Para nosotros esa palabra como que no pega, porque se supone que si es estéril es porque nunca ha tenido hijos. Pero mire qué extraño es esto. Pero, hermano, lo que aquí el ángel le está diciendo, y le dice: pero es cierto que no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, le dice. Vas a ser madre, vas a dar a luz un hijo. Y como le digo, hermano, eso para esa mujer fue impactante. Y me llama la atención, hermanos, que en esta oportunidad quien se le estaba apareciendo a esta mujer era el Señor, era Dios. Porque cuando aquí la Biblia dice el ángel de Jehová, no es cualquier ángel, es una manifestación de Dios a las personas. ¿Por qué le digo que era el mismo Dios? Porque ahí lo vamos a encontrar más adelante. Que no era cualquier ángel el que le estaba hablando a ella, era el Señor. A esa manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, eran pocas veces las que Dios se manifestaba así en el Antiguo Testamento, directamente como Dios. Pero si usted lee ahí mismo, en el versículo 18, en el versículo 17, dice: entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Dice.
¿Qué ángel, hermano, se va a identificar como admirable? Si no solamente, hermano, Dios mismo. Dios, el Señor, manifestándose, hermano, aquí en el Antiguo Testamento, para decirle a esta mujer que iba a dar a luz un hijo. Pero mire qué bendición, hermanos, en estos momentos de la historia. Resulta que Israel se encontraba, hermano, en un mal momento, porque dice el versículo primero que leímos, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, dice ahí. Entonces, hermano, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Que, hermano, cuando el pueblo de Dios volvía, hermano, a dejar a Dios, Dios tenía que levantar a alguien para que ese pueblo pudiera volverse al Señor. Pero fíjense que hay una cosa. Dios, para que se volvieran al Señor, Dios, hermano, los entregaba a sus enemigos. Porque ahí dice, en el versículo primero, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice que y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. O sea, hermano, que el método de Dios para que el pueblo se volviera era entregarlos a sus enemigos. No tenía que ser así, pero debido, hermano, a la dureza de nuestro corazón, que no nos volvemos, hermano, a Dios, muchas veces a la buena, sino que Dios está insistiéndonos. Dios siempre nos está hablando, Dios nos está amonestando, Dios, hermano, envía palabras de un modo, envía palabras de otro, envía palabras por un lado, por otro. Dios nos habla de diferentes maneras. La gente no va a decir, mire, a mí nunca me hablaron, yo nunca oí, a mí el Señor nunca me habló, hermano, hermano, a veces hasta sin querer, la gente va pasando el celular y cae un mensaje ahí. No sé cuántos alguna vez, hermano, han ido caminando ahí por las redes y de repente sienten que hay algo que les impacta y empiezan a oír algo que Dios les está hablando. A muchos les pasa. Pero entonces, hermano, Dios siempre, hermano, nos habla a tiempo y afuera de tiempo, dice la Biblia. Pero el pueblo, hermano, cuando se empezaba a alejar de Dios, el Señor decía, bueno, ya ellos ya conocen, ya les he hablado. Y empieza el Señor, como dice la Biblia, que el Señor, hermano, comienza a llamarnos de muchas maneras. A veces Dios envía cierta escasez para ver si nos volvemos, no les pasa nada. Manda una enfermedad tampoco, pues lo que hace Dios, por último, según lo que la Biblia nos enseña, es que nos entregue en manos de nuestros enemigos. Como no querés a la buena, dice, bueno, entonces te va a tocar lo peor. Entonces Dios lo entrega en manos de sus enemigos. ¿Será porque Dios no nos quiere, hermano? ¿Será porque Dios ya nos dejó de amar, hermano? No, hermano. Fíjese que la Biblia, hermano, dice que Dios, a quien ama, ¿el que le hace, hermano? ¿Ah? Lo disciplina, dice. O sea que la disciplina del Señor no es porque no nos ama. Hermano, la corrección de Dios no es porque Dios no nos ame, es porque nos ama, que nos disciplina. Hermano, cuando nosotros pensamos en las disciplinas que nuestros padres nos dieron a nosotros, que fueron algunas más estrictas que otras, pero nosotros no decimos, mi mamá no me quería, por eso me hacía eso. No, sino que nosotros decimos, gloria a Dios, si yo no hubiera tenido una madre como la que tuve,
o un padre como el que tuve, a saber a dónde estuviera yo. Entonces uno reconoce que la disciplina era buena. Amén. La disciplina es buena, hermano. Es medicina para nuestro cuerpo. Entonces, como le digo, Dios entrega a Israel, hermano, de sus enemigos por 40 años. Los filisteos. Entonces, hermano, Dios tenía que levantar un hombre para que fuera su instrumento. Alguien que él pudiera utilizar como un caudillo, porque aquí como estamos, hermano, en el libro de los jueces, en este periodo de los jueces, era un periodo en el cual no había un líder, porque después que muere Josué, no queda nadie, ningún sucesor. Hermano, usted se recuerda que cuando Moisés muere, Dios, hermano, más bien Moisés, ya traía a su ayudante que era Josué, y Josué, hermano, introduce al pueblo a la tierra prometida, pero después que muere Josué, no queda nadie, y no había rey, no había rey. Y cuando usted comienza a leer el libro de los jueces, ¿qué es lo que dice en los primeros capítulos del libro de los jueces? Dice ahí que cada quien hacía lo que mejor le parecía. No había una dirección, porque ellos hacían lo que querían. Pero entonces, dice que cada 40 años más o menos, Dios levantaba un líder, ellos se enderezaban. Se moría ese que Dios levantaba, volvían a caer a lo mismo y Dios tenía que levantar a otro y a otro. Ahí están varios. Ahí en el libro de los jueces. Hombres que Dios levantaba, hermano, para que el pueblo, hermano, fuera libertado de sus opresores. Pero vamos a hablar en esta tarde, hermanos, no precisamente de él, sino de los padres de este hombre, de este muchacho, de este hombre que Dios iba a levantar como instrumento. Y es ahí, hermanos, donde estos padres van a jugar un papel muy importante. O sea, Manoah y su esposa, como formadores de este niño. Amén. Y fíjense bien qué interesante esto, hermano, porque esto, hermano, nos interesa a nosotros. Hermano, porque, hermano, Dios siempre está interesado, hermano, en la formación de nuestra vida. De la formación, hermano, de la sociedad. ¿Por qué está la sociedad como está ahora? Porque así es la vida, dice alguien. Es el diablo, hermano. Es, hermano, el ambiente. No tanto así, hermano. Sino que, hermano, es porque, hermano, se ha perdido, hermano. Hay gente que dice se ha perdido los valores. Pero miremos qué es lo que el Señor, hermano, cómo Dios quería que los padres de este muchacho colaboraran con él, voy a decir esta palabra, que colaboraran con el Señor en la educación de este joven. Mire qué interesante esto. Hermano, hemos visto que el ángel se le aparece a la mujer primero, solamente a ella se le aparece en la primera aparición. El ángel de Jehová se le aparece solo a ella y le dice que va a tener un hijo, que va a dar a luz un hijo. Y luego ella llega a su casa y le cuenta a su esposo, a Manoah, que se le había aparecido el Señor, no el Señor, un ángel se me apareció, dijo ella.
Y me dijo que yo iba a dar a luz. A de veras, le dijo él. Pero ahí vemos que si usted lee la historia, él se pone a orar, Manoah: Señor, te pido que también se me vuelva a aparecer para que me explique cómo debemos de cuidar a ese niño. ¿Cómo debemos de cuidarlo para que sea lo que tú quieres que él sea? Y aquí está lo interesante, hermano. Me gusta, hermano, mucho la pregunta que le hace Manoah al ángel. Mire el versículo 12, como dice ahí. Jueces 13:12 dice, mire qué bonito. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, le dice al ángel de Jehová, ¿cómo debe de ser la manera de vivir de este niño? ¿Y qué debemos hacer con él? En otras palabras, ¿cómo debemos educarlo? ¿Cómo debemos cuidarlo? ¿Cómo debemos guiarlo en el camino? Esas eran las palabras de Manoah. Las palabras de este padre que estaba preocupado en cómo debía guiar la vida de esta criatura. Porque para ellos era especial. ¿Cuántos creen que los hijos son especiales, hermano? Sí, hermano. Hay veces, hermano, que el amor nos ciega. Oiga bien lo que le estoy diciendo, hermano. A veces, hermano, el ser humano, el amor lo ciega. Y ahí hay que tener cuidado. Porque hay personas, hermano, que oran y oran por un bebé. Oran y oran porque, Señor, no puedo tener hijos, dice esa mujer. Y se ponen, hermano, a orar a Dios porque quieren tener un hijo. Y cuando lo tienen, hermano, lo aman, gloria a Dios. Pero tienen que saber que ese niño que Dios les ha dado, porque es Dios quien da los hijos, herencia de Jehová son los hijos, dice. Y es estima del vientre. Mire, el fruto. Entonces, pero ese niño, hermano, como es un regalo de Dios, hay personas, hermano, que no los cuidan como Dios desea que ellos sean cuidados. Fíjense que acá hay algo bien importante en esta parte, que lo que él pregunta, le pregunta a Dios, ¿cómo deben criar a ese niño? ¿Cómo lo criamos? O sea que ellos estaban pidiendo dirección para ese niño. ¿Qué puedo hacer con este hijo? Mire, qué bonito, hermano, que estas palabras las personas empezaran a decirle al Señor: Señor, ¿qué hago con este niño? Nomás lo tienen, nomás Dios se los da. Pero a veces esas palabras, Señor, ¿qué hago con este niño? La gente empieza a orar a Dios cuando ya no los aguantan. Cuando ya, hermanos, ¿qué hago con esta criatura, Señor, tan rebelde? Este niño que tengo que no me hace caso. Esta criatura que yo le hablo y de patadas me da. O sea, le pedimos la dirección a Dios hasta que ya no se puede hacer nada por esa criatura. Porque ahí ellos pidieron dirección antes a Dios. Antes, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo vamos a criar? Señor, dirígeme, ¿cómo lo vamos a guiar? Para que sea como tú quieres que él sea. Porque yo lo amo y yo deseo lo mejor para él.
Pero como yo deseo lo mejor, no le voy a dar todo lo que él quiera, no le voy a dar todo lo que me pide, porque lo estamos malcriando cuando nosotros le damos todo lo que a ellos se les antoja. Es que es la verdad. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que complaciéndolos es que si no, mire, pega patadas en las paredes, si no le doy lo que él quiere, se agarra de las mechas. Entonces, hermanos, lo que estamos haciendo es con el niño se va formando la idea que él puede tener lo que quiere si hace un berrinche. Pero como es que siempre que, mire, a veces ellos son más listos que las mismas personas adultas. El mismo niño sabe, es que la vez pasada hice una pataleada y salieron corriendo a comprarme lo que yo quería. Él ya lo sabe, lo vuelve a hacer. Y como se lo vuelven a dar, ¿a dónde cree que va a terminar esa criatura? Porque va creciendo con esas cosas. No, es que si yo no tengo lo que tengo, de alguna manera lo voy a tener. De alguna manera, porque a mí siempre me acostumbraron a tener lo que yo quería. Ese es el problema, cuando no hay límites. Y mire lo que el Señor le dice a ellos. Ellos estaban pidiendo dirección. Y en el versículo 13, el ángel le responde. Mire el versículo 13 como dice ahí. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, por lo que ellos estaban pidiendo dirección para guiar al niño. ¿Cómo lo podemos crear? Le dice el ángel. Primero, le dice, la mujer se guardará de todas las cosas que yo ya le dije. Pero aquí me llama la atención, hermano, que lo primero que ellos deben hacer para guiar bien a su hijo, la primer mandato no va lo que ellos van a hacer por el niño, sino lo que ellos van a hacer por ellos mismos. Porque le dicen, mira, lo primero que van a hacer para educar bien a este hijo es guardar ustedes lo que ella les dije. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que ellos eran los primeros en ser ejemplo, porque nosotros no podemos exigir lo que nosotros no hacemos. No iban a decir, mira, ustedes exíjanle al niño que sea así, sea así. No, primero Dios se va al grano. Lo primero eres tú. Por eso el Señor aquí dice el versículo 13, ella guardará todas las cosas que yo ya le dije. Pero ella tenía que ser una mujer, porque ahí usted lo puede leer más adelante, dice, ella se va a guardar de no tomar vino también, ni sidra, no comerá cosa inmunda y guardará todo lo que le mandé. Ese es lo primero, ya vamos a ver lo que era para el niño. Pero como podemos ver, hermano, Dios tiene un orden muy bonito e importante. Lo primero, para que ellos pudieran cumplir esta labor de poder, hermano, guiar a este niño para que fuera, hermano, un hombre de bien, ellos tenían que guardarse para Dios, los padres. O sea, hermano, esto es lo que nos dice, que la buena crianza comienza obedeciendo los padres a Dios. Eso es lo primero. Miren, las cosas que el Señor les había ordenado, ellos deberían de cumplirlas. Miren, hermano, ellos deberían de ser ejemplo para su hijo. Porque nosotros no podemos exigir lo que nosotros no somos. Eso nos habla, hermano, que nosotros modelamos a nuestros hijos. Nosotros modelamos, hermano, su carácter, su conducta. Modelamos, hermano, hasta su honradez, si usted quiere. Porque ellos ven. Hermano, las actitudes
se contagian, ¿sí o no, hermano? Sí, hermano, las actitudes se contagian. El niño ve cuando usted, hermano, es una persona que se esfuerza, que es disciplinada, hermanos, que busca de Dios, el niño lo está viendo y él está valorando. Y a veces nosotros decimos, no, si es que los niños no saben nada. ¿De qué va a saber este cipote? No, hermano. Mire, la mente de un niño, dicen que uno le puede hablar desde el vientre de la madre, usted puede estarle hablando a ese niño. Y conforme él va creciendo, hermano, puede llegar a los 7 años y ese cerebro de ese niño es una esponja que todo lo retiene. Entonces, hermano, si yo como padre me consagro a Dios, estoy siendo un ejemplo para Él. Pero si yo me consagro, porque Él está viendo, Él ve lo que usted hace, lo que usted habla, Él lo ve. Entonces, hermano, lo primero que podemos ver, que Dios le pide, el ángel de Jehová le pide a los padres, es que ellos se guarden para Dios, que ellos sean ejemplos para ese niño. ¿Por qué? Porque eran responsables ellos de esa criatura. Y número 2, mire, ellos deben de cuidar y proteger a ese niño. Primero protegerse ellos, va, lo primero. Número 2, deben de guardar a ese niño. Mire, el ángel le dice que el niño, mire lo que va a hacer el niño. Le dice que el niño va a nacer y será nazareo desde su nacimiento, dice ahí. Dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, dice. Entonces, hermano, podemos ver que esto era lo que el ángel del Señor le estaba diciendo a los padres, que iba a ser nazareo desde su nacimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Ustedes ya conocen qué quiere decir esa palabra. Vea, que él iba a ser consagrado a Dios. Nazareo era consagrado para Dios. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor. Este niño va a ser consagrado para Dios desde su nacimiento. ¿Hasta cuándo iba a ser consagrado para Dios? Hasta que se muera. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra a nosotros? Que nuestros hijos, hermanos, deben de ser para Dios siempre. ¿Pero qué sucede? Hermano, los niños nacen en la iglesia. Los niños, hermanos, nacen, hermanos, en cunas bien bonitas, adornadas hasta con salmos, si usted quiere. Pero no basta solo eso. Se necesita poner nosotros, hermanos, nuestra responsabilidad, la educación de ese niño. Hay personas que dicen, mire, si yo a este niño 8 días y lo presenté en la iglesia, es de Dios. ¿Y dónde está? Allá en Mariona. ¿Desde cuándo? Pues ya tiene un puño de años. Hermano, ¿cómo llegó ahí ese joven? Si es que yo se lo entregué al Señor, o sea que el Señor se lo tenía que cuidar a ella. Si es Dios el que nos da a nosotros los hijos para que nosotros los cuidemos. A veces queremos dejar las responsabilidades, es que en la escuela, es que en la iglesia, es que no en la iglesia, es en la casa donde se enseñan los valores. Y si nos ponemos a pensar, ¿dónde están todos los jóvenes, los niños de las iglesias? La mayoría de hijos de los hermanos están perdidos, la mayoría. Pero perdidísimos, hermano.
Y entonces ahí, hermano, es donde cae y reflexionar. ¿Qué hice yo? ¿Dónde está mi parte que Dios me puso que hiciera? ¿Dónde está? ¿Será que no leí bien la palabra? ¿Será que no entendí? Porque, hermano, vamos a dar cuentas. Es que muchas veces, hermano, pensamos que no, hermano, sí que yo cuando leo que de toda palabra que salga de nuestra boca, no digamos de cosas de responsabilidad como esta. Mire lo que el Señor les dice a Dios. Va a ser consagrado para Dios. No le dijo, mire, como es mío, yo se los voy a prestar a usted. Hay gente que dice, el Señor me prestó mis hijos. Gloria a Dios. Pero nos los ha prestado para que los cuidemos lo mejor que podamos. Y mire, el niño debía vivir una vida santa. En el versículo 5 nos dice qué es lo que ellos debían hacer para guiar al niño. Miren, primero no se le iba a cortar el cabello. Ese era un símbolo de ser nazareo. Ellos no se tenían que cortar el cabello, no iban a tomar vino ni sidra, o sea, nada de bebidas alcohólicas, por decirlo de esta manera, ya en estos tiempos, y no tocar cadáveres. Esas eran normas de la época. Pero mire qué interesante, hermano. Yo lo que quiero que pensemos es en estas cosas. Aquí, todo esto debía de ser seguido por ellos mientras el niño no tuviera, como nosotros decimos, uso de razón. Es que está pequeño, él no sabe. Entonces, ¿quiénes eran responsables de cumplir lo que Dios había pedido? Los papás. Ellos tenían que andar, no, hijo, eso no. Mire, esto y esto y esto y esto, usted no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no. Enséñame dónde dice. No, es que no. Dios ya le ha dicho, estos son los mandamientos para él. Esto y esto. No. Pero si usted se fija, estas exigencias que vemos aquí, hermano, son límites. Oiga bien lo que le estoy diciendo, hermano. Esto que vemos aquí, en esto que el Señor le estaba pidiendo, son límites. Son exigencias de Dios, son límites que ellos tenían que ponerle al muchacho para guiarlo. ¿A cuánto les gustan los límites, hermano? ¿Qué son los límites? Sí, mira, hasta aquí va a llegar, aquí está esta raya. Son límites. Hay gente que no le gustan los límites. Pero hermano, hay consecuencias por la falta de límites en la educación de los hijos. Un niño sin límites no sabe lo que puede o no puede hacer. Él hace lo que sea y como no le dicen para él no hay límites. Puede agarrar un palo, darle un garrotazo a alguien y como no le dicen nada, para él va a llegar a matar a alguien y como nunca le pusieron límites. Por eso es, hermano, que la sociedad está como está. No se pusieron límites. Uno, hermano, se queda sorprendido a veces cuando ve programas, hermano, en la televisión de hijos que le pegan a los padres. ¿Cuántos han visto eso, hermano? Es verdad, hermano, véanlo. Ahí está. Mire, y se ve las discusiones de los bichos gritándole hasta maldiciones a sus padres. ¿Pero por qué? Porque nunca le pusieron límites. Hermano, eso es lo que
El niño necesita saber que hay límites. Si él, hermanos, crece sin límites en la vida, hermano, no se va a poder desenvolver bien. Será alguien, hermanos, que va a hacer destrozos. La falta de límites los convierte en personas sin autocontrol. Y esos son estudios, hermano. El doctor Dawson, de Enfoque a la Familia, habla de, hermanos, la crianza de los hijos. De, hermanos, de por qué hoy los hijos no tienen control, no hay control sobre ellos. Entonces se vuelven niños incontrolables, jóvenes incontrolables. ¿Y dónde van a ir a terminar? Todos estos que nadie los puede controlar. En las escuelas nadie los controla, en la casa peor, hermano, hacen lo que quieren. ¿Y dónde van a terminar? Bueno, en alguna cárcel y en el peor de los casos en el cementerio. Porque no se hizo, hermano, la parte de poner límites. Mire, hermano, antes a uno le ponían horario para encender la televisión. ¿A cuántos le pusieron horario para ver tele? Mira, esta tele no se debe encender, y mire, y eso que era blanco y negro, pobrecitos nosotros. Pero hermano, a usted no va a encender este tele hasta que haya terminado las tareas, después de la escuela y después de comer, hacer las tareas. Después que las termine, va a haber una hora de televisión. ¿Qué le parece? Hoy no. El cipote puede pasar viendo la tablet toda la tarde. ¿Y quién cree que hace las tareas, hermano? No, ¿quién cree que hace las tareas, hermano? Los papás. Le hacen las tareas y, hermano, llegan a 9º grado y poniendo vaca con B grande, sapo con Z. Hermano, un degenere de la educación horrible. ¿Y quién tiene la culpa? Es que el maestro. No, somos nosotros. Que no ponemos límites a las cosas, hermano. Hasta hay juegos satánicos, diabólicos de estar matando en los celulares. Y el cipote pasa trabado ahí 4 horas. Y dame pisto porque necesito ponerle carga a este volado para seguir matando a los que me están saliendo en la red. Hay cipotes que, hermano, cuando uno los ve, a veces en la cara se echa de ver rara la cara y los ojos. Porque algunos hasta endemoniados están. No le miento, hermano. Por Dios le digo. Que hay juegos que pueden, hermano, minar la mente y el corazón de ellos. Por eso es que el Señor, hermano, jamás ha dejado, hermano, al hombre sin límites. Si se pierde, no va a ser porque Dios no los puso. Allá en Éxodo 20, el Señor, hermano, le habló a su pueblo poniendo límites. Ahí están los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Ahí está. Límites. ¿Por qué Dios los pone? Porque no nos ama. Porque no nos quiere. Porque, no, hermano, porque nos ama. Ha puesto límites. Mire, las consecuencias de la falta de límites en los niños crea cosas tremendas. Otra cosa importante, hermano, en el hogar es que vemos que Manoa y su esposa, cuando ellos hablan con el ángel, hermano, ellos, la responsabilidad es de los dos. No es solamente porque se le apareció, ya le dijeron todo, ella sabe. Mire, hay hombres, hermano, que toda la responsabilidad a la mujer.
Oye, es que a ella le dijeron, ella es la que sabe de los hipotes. ¿Y a qué grado va? Ni sé ni a qué grado va mi hija, fíjese. No sabe ni a qué grado va su hija. Ni sabe qué hace. Porque no es que ella es la mamá. Ella sola lo tuvo. Mire, Manoa, cuando el ángel se le aparece a la mujer, el ángel se va. Y él ora para que se le aparezca también a él y le pueda decir. Y él le dice, ¿qué vamos a hacer? No dice, ¿qué va a hacer ella? Juntos van a educar a esa criatura. No hay algo de que allá aquel, no, allá aquella, no. Mire, los padres también muchas veces, hermano, hacemos algo indebido. Cuando le quitamos, hermano, autoridad, hermano, a nuestras palabras. Nuestras palabras, hermano, tienen que ser respaldadas con nuestros actos. Mire, hermano, muchas veces que le decimos a los niños, y muchas veces usted lo ha hecho, que le dicen, mira, cuando termines de jugar, me guardas todos estos juguetes en ese cajón que están allí. Ahí está el cajoncito. Y después de jugar, lo guardas allá. Mire, parece que fuera, hermano, una cosa como de broma. Pero ahí se está educando a que él haga y aprenda la obediencia. Y mire, usted le da la orden. Cuando usted llega y ve el gran desorden ahí, va, este tipo te le dije que guardara eso. Tal vez tiene unos 5 años, hermano. Pero ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermano? Maleducarlos. Pobrecitos. A recogerlos todos, echarlos en un cajón y llega el niño. Vaya. Pues no importa si cuando me dicen que lo recoja, porque siempre lo recojan ellos. O sea, él se está formando la idea que la palabra de la mamá o del papá no vale nada. Se lo lleve el viento si me dicen que lo haga y no lo hago. Sí, es lo que le enseñamos cuando nosotros mismos no cumplimos la palabra. Lo que estamos malcriando. Entonces, hermano, también a veces, hermano, le damos esos malos mensajes a ellos. También desvalorizamos, hermano, la palabra de uno de los padres. Dice que hay mamás que le dicen a los hijos, mira, a tu papá no le hagas caso. Oiga bien, a tu papá no le hagas caso. Y viene el papá y dice, a tu mamá no le hagas caso. ¿Qué está haciendo, hermano? Enseñándole a desvalorar la autoridad que Dios le ha dado al papá o a la mamá. ¿Qué cree que está pensando él? Que la autoridad del papá no vale nada. Entonces, hermano, pero vemos, hermano, el mensaje que el ángel les había dado a ellos. Yo les voy a decir cómo van a criar a ese niño. Ellos debían entender el propósito que Dios tenía con ese muchacho. ¿Cuál es el propósito con la vida de este muchacho? Que él fuera consagrado hasta la muerte. Si ellos querían que eso se cumpliera, ellos tenían que seguir al pie de la letra las ordenanzas del Señor. Sí, hermano. Pero cuando te, pobrecito. Porque él salvará a Israel de los filisteos. El plan de Dios con este muchacho, hermano, era, ¿el qué era? Que Dios lo usara. ¿Y cómo Dios iba a usar, hermano, a un vago? ¿Cómo Dios iba a usar a alguien que no hubiera sido cuidado hasta donde los padres podían? Hasta donde pueden. Ya cuando la persona ya tiene conciencia, hermano, yo ya hice todito cabalito. Te di mi ejemplo
lo seguí al pie de la letra y ya, ahí va. Pero mire, entonces, hermano, Dios desea, hermanos, que el hombre y la mujer seamos hombres y mujeres temerosos de Dios, hermano. La sociedad, eso es lo que necesita, hermano, hombres y mujeres que sean buenas personas, hermano, temerosos de Dios, hermano. Y entonces, hermano, por eso existen los límites. Es para que no suframos las consecuencias. Miren, los padres, hermanos, que entienden que los hijos son una responsabilidad, que son un regalo de Dios y que tenemos que dar cuenta de esto. Cuando los padres entienden eso, hacen lo que dice el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Como Manoah y su esposa entendían que criar a este niño era una responsabilidad, miren lo que hacen. Miren el versículo 8 como dice ahí. Entonces dice ahí, oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ellos estaban, hermano, pidiendo que el Señor les enseñara qué tengo que hacer con mis hijos. Estaban pidiéndole al Señor, hermano. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos sabiduría, hermano? Sí, hermano. ¿Está? Esta oración, hermano, nos enseña que la tarea de la crianza de los hijos debe de ser un trabajo en equipo. Papá y mamá, cuando se tienen. Porque ahora, hermano, con esta sociedad que estamos, que la mayoría de mujeres crían solos a sus hijos, ya no se le puede llamar, hermano, que es una familia normal, porque hoy la familia normal es que los hijos a veces los crían hasta los abuelos, hermano, los tíos, en algunos casos. Pero entonces, hermano, miren la oración de Manoah. Dice que él oró y decía que venga el ángel del Señor y nos enseñe. No está diciendo que me enseñe a mí o que le enseñe, con solo que le diga a él es suficiente. No, que nos enseñe cómo debemos de criar a este muchacho. Entonces, hermano, lo que podemos ver aquí es, hermano, que Dios ha puesto responsabilidad en nosotros, hermano. Hermano, pidámosle al Señor, hermano. Qué tremendo, hermano. Porque es una realidad, hermano, que como padres somos responsables de lo que nuestros hijos van a llegar a ser. Gloria a Dios, hermano, por aquellos, hermanos, que han luchado por sus hijos. ¿Entienden? Que han, hermano, puesto su empeño, oración, hermano, sabiendo, hermano, que lo que Dios nos da, de eso vamos a dar cuenta. ¿Cuántos creen que vamos a dar cuenta? Si usted lea la parábola de los talentos, ahí está hablando de talentos. No estaba hablando de, yo tengo el talento de hacer esto. No, este era algo, moneda, dinero, digámoslo. A este le di 5, 3 y 1. Y Dios les pidió cuentas por eso. Y al que le dieron 1, lo enterró. Voy a hacer un hoyo para que no se me pierda. Ahí lo tapó. Bueno, por lo menos ahí está. ¿Qué hizo el Señor? Mal siervo, inútil. Qué tremendo, hermano. Hermano, cuidémonos.
Y la palabra de Dios, hermano, nos habla de tantos temas por los cuales tenemos, hermano, responsabilidad. Pero que Dios nos ayude, hermano, a poder ser, hermano, lo que Dios desea que seamos. Nuestros hijos, hermano, tienen un propósito en Dios y nosotros tenemos que ayudarle a encontrar ese propósito en el Señor. Les voy a invitar que cerremos los ojitos esta tarde y le demos gracias al Señor. Padre amado, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos regalas de poder, Padre Celestial, leer tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, Padre, ayudándonos, Padre, dando sabiduría a tu pueblo, a tu iglesia, Padre, a cada uno, Padre, a comprender por qué tú has dejado, Señor, Padre, estos límites que son importantes para poder guardarlos, Señor. Dios mío, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos esta bendición de tener tu palabra, de poder estudiarla. Ayúdanos, Dios, a no pasar por alto estas verdades de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, perdona nuestros pecados. Señor, perdona nuestros malos pensamientos. Señor, limpia nuestra vida, Señor. Perdónanos. Señor, te hemos fallado. Si no hemos estado siendo buenos ejemplos para los que nos siguen. Si no hemos estado, Señor, guardando nuestra vida en santidad, perdónanos, porque nosotros modelamos a estas generaciones, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, en integridad. Ayúdanos, Dios, que con nuestras palabras podamos hablar palabras que sea agradable, que podamos hablar, Dios, palabras de honestidad, de santidad, de amor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en estas familias. Dios, en el nombre de Jesús, te pido que seas tú obrando, te pido que seas tú, Señor, ministrando, te pido que seas tú, Señor, reventando cadenas, ataduras. En el nombre de Jesús, perdónanos. Ayúdanos, Dios, a leer más tu palabra. Padre, ponemos a cada joven, a cada niño en tus manos. Padre, te pido que des sabiduría, Padre, para que podamos poner límites, para poderlos guiar, Señor, en tu camino, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.